Bueno, señor director de Fiscalías de Caldas, doctor Armando Castrillón, ¿qué parte se tiene de unas capturas, el desarrollo de estas capturas donde están involucrados militares activos? Sí, muy buenos días para todos y para todas, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Caldas. A través de labores investigativas lograron la judicialización de 5 personas, entre ellas 3 miembros activos del Ejército Nacional, los cuales fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad marcaria, falsedad en documento público y utilización ilegal de uniformes e insignias. Ello se deriva en virtud a una información que se obtuvo a través de la cual se establecía que varias personas estarían falsificando las tirillas que se ubican en las chaquetas y en los pantalones de los uniformes que utilizan nuestros soldados. ¿Qué hacían con ellos, perdón? O sea, ¿los falsificaban con qué fin? ¿Qué sucede? El batallón Las Juanas, ubicado en La Dorada, en Bogotá, corrijo, es el que se encarga de elaborar los uniformes. Se hacían pedidos, un ejemplo, se hacían pedidos de 1000 uniformes. Se guardaban 500 uniformes y se entregaban 500. Los involucrados requerían al batallón Las Juanas el listado de las tirillas que presentaban esos uniformes. Como esos uniformes del Ejército Nacional una vez son utilizados hay que destruirlos. Ellos simplemente hacían las tirillas, las pegaban a las constancias de destrucción que se hacían en Medellín y las presentaban como si esos uniformes hubiesen sido destruidos. No obstante ello, los otros 500 uniformes, del ejemplo que he puesto, eran vendidos al parecer a otros batallones en Colombia o al parecer a grupos armados al margen de la ley. ¿Qué grados tenían esos uniformes? Sargento, viceprimero, varios de ellos, 3 de ellos. El fin de falsificar estos uniformes o estas insignias, ¿a cuál? Básicamente hacer como si se hubieran destruido, sí, y tener un stock de reserva para vender esos uniformes a distintas instituciones. ¿A instituciones o de pronto a quienes estuviesen haciendo pasar por miembros de otras organizaciones? Dentro de la información que se tiene es que posiblemente muchos de esos uniformes eran vendidos a grupos armados al margen de la ley y otros de ellos eran revendidos a otros integrantes de batallones en todo Colombia. ¿Cuántas capturas se lograron? Se lograron 5 capturas, 3 uniformados y el esposo y el hermano de uno de los capturados. Estas capturas fueron en distintos departamentos del país. ¿Y cuál era el movimiento de dinero? O sea, ¿recaudaban mucho dinero aquí? Porque para hacer esto era porque era un negocio... Sí, a través de búsquedas selectivas en bases de datos y de información que se obtuvo, era un negocio muy lucrativo. Cada par de tirillas oscilaba entre 2.500 y 3.500 pesos. Y ello entonces generaba, según lo que se ha podido establecer, que en un año se recibieran aproximadamente entre 40 y 50 millones de pesos. ¿Cómo identificaron esta conducta irregular? Fue una información que se obtuvo y hubo que desplegar distintos actos de investigación, interceptaciones telefónicas, vigilancia y seguimiento a personas y a lugares, entre ellos a una casa fiscal que era donde residió uno de los sargentos que fue trasladado hace 6 meses para el Chocó, pero allí quedó residiendo la esposa de este sargento y un hermano que vivía en Bosques del Norte, en la ciudad de Manizales. Cuando se materializa la diligencia de allanamiento y registro, se logra incautar 2 máquinas, una de ellas que tuvo un costo aproximado de 40 millones de pesos, y con ella era la que se elaboraba. Y en igual sentido, a través de análisis, retención y evolución de correspondencia, porque de esa casa se salían las tirillas, y el hermano del sargento era el encargado de remitirla a través de distintas empresas de envío a distintas partes del país. En total se lograron hacer 7 de esas actividades, las últimas 2 se realizaron el 28 de noviembre de este año, y cuando los investigadores auscultaban el contenido de esas encomiendas verificaban que allí iban las tirillas falsas con destino a distintas ciudades del país. ¿Con estas capturas termina la actividad o podría haber más personas involucradas? No, la idea es seguir avanzando en otras etapas de investigación porque hay muchas personas que hacían parte activa de esta actividad.
contraria a derecho. Usted al principio de esta entrevista mencionó un establecimiento, Doña Juana. ¿Ese Las Juanas. Las Juanas. ¿Ese dónde quedaba? Es un batallón ubicado en Bogotá. El batallón Las Juanas es el encargado de elaborar o de hacer los uniformes del ejército. Pero la base, digamos, de la acción criminal estaba acá en Manizales. Sí, acá en Manizales era donde efectivamente se elaboraban las tirillas falsas y se remitían a distintas partes del país. Usted me dijo Bosques del Norte. Uno de los involucrados, que es hermano de un sargento del ejército, reside en esa comuna de la ciudad de Manizales.